Hola, bendiciones, Dios te bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de leer la palabra de nuestro Dios por libros. Vamos a orar a nuestro Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra razón de ser, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece siempre a cada uno de nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios y de esa forma pues iniciamos nuestro programa creyendo en la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos toda gloria, toda honra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, te invitamos a nuestra vida. Enséñanos, oh Dios, de tu palabra, Dios. Te invitamos a que seas tú, Señor, que estás dentro de nuestros corazones. Padre, nos puedas enseñar, oh Dios. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos leyendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Corintios. Hoy nos toca el capítulo 3. Y de esta forma, pues, avanzamos en la lectura de este gran y hermoso libro que escribe el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Dice así en el capítulo 3, dice así la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sigue diciendo en el verso 7, así que ni el que plante salvó, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea de Pablo, sea de Apolo, sea de Cefas, sea el mundo, sea la vida,
sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Muy bien, de esa forma he leído en 1 Corintios capítulo 3. Y de esta manera pues hoy vamos a mirar qué tiene el Señor para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Vamos a encontrar, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, él comienza en el verso 1 a decir, de manera que yo no pude hablaros como espirituales, ¿sí? Porque sois carnales, ¿sí? ¿Y cuál era lo que el apóstol, el Pablo, quería decir o qué trataba de decir el apóstol Pablo con eso? Sencillamente porque dice en el verso siguiente, o en uno de los versos siguientes, que cada uno de ellos decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿sí? Yo soy de Cefas, que es Pedro, ¿sí? Y yo soy de Jesucristo, ¿sí? Entonces, de esa manera, la iglesia de los Corintios había formado una contienda, había formado una división. La iglesia de los Corintios no se estaba fundamentando en Cristo, sino que cada uno de ellos estaba tratando de formar corrientes de hombres, de esos mismos hombres que habían predicado en la iglesia. Recordemos que la iglesia de los Corintios se fundamentó, se formó, ¿sí?, en el segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Todo eso lo podemos mirar en el libro de los Hechos. Allí podemos entonces nosotros presenciar cómo la iglesia de los Corintios, ¿verdad?, se forma, se fundamenta. Y luego el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia de los Corintios una carta con el fin de corregir esto. ¿Y cómo se entera esto? ¿Cómo se entera él de que había problema en la iglesia de los Corintios? Bueno, allí mismo, en el libro de Corintios, capítulo 1, ¿verdad?, verso 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Entonces, estos de hermanos de Cloé le llevan la información al apóstol Pablo que la iglesia de Corintio se estaba formando divisiones, contienda, tanto así que habían corrientes siguiendo a hombres. Y todo eso lo explicábamos el día que leíamos el capítulo 1. Ahora, en el capítulo 3, ¿sí?, él comienza una vez más, ¿sí?, a decirles a ellos que había contienda. Y él le comienza a decir en el verso 5. En el verso 5 le dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Los hombres de Dios solamente son servidores, son instrumentos, son un canal, pero no es para adorar a ningún hombre, a ningún pastor, a ningún apóstol, llámese como se llame. Simplemente las personas que predican la palabra de Dios son servidores de Cristo, pero no es para estar rindiéndole pleitesía y mucho menos adoración. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Y qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Sí? Él dice, sí, servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces los hombres de Dios, las mujeres de Dios, son unos canales, son unos instrumentos, son personas usadas por Dios, pero no es para estar rindiéndole adoración, ¿sí? Allá en el libro de Apocalipsis encontramos que se querían rendirle pleitesía, y Juan dice, pero ¿por qué me van a rendir pleitesía a mí? Los hombres de Dios no es para estar rindiendo la adoración, ni nada de eso, simplemente son unos canales, son unos instrumentos, son personas usadas por Dios y hasta allí, pare de contar. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice, en el verso 6, ¿sí? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí en el 5,
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces la labor, la recompensa, obviamente sí ya es individual, de acuerdo a que cada siervo de Dios, hija de Dios, pastor, líder, como se llame, de acuerdo a lo que haga, el trabajo que haga, recibirá su recompensa. Pero ya eso es distinto, ¿sí? Es distinto a estar rindiendo las adoraciones a lo que ellos estaban buscando, la iglesia de los Corintios. Ahora, dice y en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en el 10 dice, ahí en el 9 dice, son unos edificios, ¿sí? Son edificios de Dios. Allí somos edificios de Dios. Le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo trataba de corregir los problemas que se estaban formando en la iglesia de los Corintios. La división interna, que él se está enterando por medio de los hermanos de Cloé, que son los que le llevan la información allá y le dicen, bueno, hay división, hay contienda, hay pelea, ¿sí? Y no tiene por qué haber pelea, porque todos somos colaboradores de Dios, somos solamente un instrumento para hablar de las cosas de Dios, pero no es para que nos estén adorando nosotros, somos humanos también. Entonces dice allí en el verso 10, en 1 Corintios capítulo 3 dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, el fundamento, ¿sí? Y él allí mismo, el apóstol Pablo, dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, las bases en la iglesia de Corintio y las bases que puso allí, el fundamento que puso allí es Cristo. Jesucristo es el fundamento, ¿sí? Pero él dice, pero mire cada uno cómo sobre edifica, ¿sí? Entonces él dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Y si sobre este fundamento alguno edificare plata, piedra preciosa, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, sobre este fundamento hay muchos predicadores en el mundo, hay muchos pastores, líderes, personas que hablan de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, bueno, está bien, cada uno va a edificar sobre ese fundamento, ¿sí? Ahí entonces hay predicadores que están, entonces el apóstol Pablo dice, está edificando sobre oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Es la doctrina, ¿sí? La doctrina que se predica. La doctrina que se predica de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, está bien que ustedes edifiquen sobre el fundamento de Jesucristo. Pero ese fundamento, esa obra que ustedes están haciendo y que hoy nosotros hacemos, esa obra va a ser probada el día que Cristo venga con el fuego. Y él dice allí, ahí es donde se ve que cada uno de persona predicó, ¿sí? Entonces, cada uno va a mirar qué fue lo que hizo. Entonces es lo que aparece en la doctrina. Y hay muchas doctrinas hoy en la tierra y han existido muchas doctrinas hoy sobre la tierra predicando sobre Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, bueno, está bien que cada uno edifique, eso está bien. Pero vamos a mirar el día del juicio, qué fue lo que cada uno aprendió, ¿sí? ¿Qué fue lo que cada uno enseñó? ¿Qué fue lo que cada uno, ¿sí?, pudo aprender? Y es lo que él está diciendo aquí. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Entonces hay mucha doctrina, hay mucha religión, hablando nada más del cristianismo, ¿sí?
Entonces cada uno evangelizando, y está bien porque el apóstol Pablo dice aquí, dice allí, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso está bien, de enseñar, que cada uno hable de Cristo de una manera, que hable de otra. ¿Sí? Que algunos hablen la doctrina de oro y que cada uno crea lo que está diciendo, eso es lo verdadero. ¿Sí? Pero eso que cada uno dice, dice el apóstol Pablo, dice aquí, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará en el día del juicio. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que examinar qué es lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Sí? Porque esta palabra es una palabra viva para todos aquellos que predican la palabra de Dios. ¿Sí? Pero entonces hay que mirar que esto que tú estás predicando, que los que predican la palabra de Dios, eso va a ser probado en el día del fuego, en el día del juicio. Eso va a ser probado. Y ahí es donde cada uno va a mirar qué fue lo que enseñó. Hoy hay muchas doctrinas que algunos dicen que son falsas y han insistido. El apóstol Pablo tenía siempre una lucha constante por los falsos maestros, por los falsos líderes que entraban a la iglesia del Señor. Y esa fue la lucha y ha sido la lucha siempre de los siervos de Dios. La lucha contra la falsa doctrina, ¿sí? Y cada uno puede predicar, pero eso que yo predico hoy y que han predicado y que predican alrededor del mundo a través de las redes sociales, eso va a ser probado. Aquí dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice, permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces esto es una responsabilidad. Los hombres hoy pueden hablar en el nombre de Dios. Los hombres hoy pueden hablar en nombre de Jesucristo. Eso está bien, pero eso, de acuerdo a lo que está diciéndole Pablo a la iglesia de los Corintios, eso va a ser probado. Eso va a ser probado. Allí entonces es donde está la responsabilidad, que no se trata de estar predicando aquí y allá. Entonces, si uno predica, ¿verdad? Entonces, esa obra que tú estás haciendo, eso va a ser probada. Esa obra que cada quien hace de predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice allí, ¿no sabéis que soy el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hoy y a través de toda la historia pasada, han existido los falsos maestros, los falsos líderes, que han dañado la obra de Dios, ¿sí? Con doctrina falsa, doctrina, mandamiento de hombre. ¿Y por qué dañan la doctrina y por qué dañan los mandamientos de hombre? Porque no leemos la palabra de Dios. Cuando una mujer o un hombre de Dios lee la palabra de Dios, no se sale del fundamento, sino que su fundamento está puesto allí. Allí está su fundamento, tiene la doctrina y no se deja ni persuadir ni engañar de la falsa doctrina. Entonces la invitación es a leer la Escritura, a leer la palabra de Dios, que tú la tienes hoy en un medio digital o en un medio físico, pero lo importante no es tenerla, sino escudriñarla con la ayuda de nuestro Dios. Entonces tenemos que leer esa palabra, tenemos que estudiar esta palabra para no ser engañados por esos falsos líderes, por esos falsos maestros. Porque el mismo Dios enseña la palabra de Dios. No necesitamos otro. Usted y yo puede enseñar la palabra de Dios. Usted la puede estudiar si la tienes allí. Con la ayuda de nuestro Dios, tú puedes aprender de la sana doctrina de la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo le dice. Y nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Recordemos que el apóstol Pablo está enseñando allí en un centro donde habían filósofos, ¿sí? Es cuestión de estudiar la filosofía griega y todos esos filósofos que estaban en esos tiempos. Entonces ellos se creían sabios, ¿sí? Y el apóstol Pablo, ¿sí?,
Dice, no se crean sabios, porque la sabiduría humana es insensatez ante Dios. Y anoche explicábamos mucho sobre esto, sobre el momento que se estaba viviendo allí, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando en esos territorios, ¿sí? Allí, en Acaya, ¿sí? En Macedonia y todos esos territorios que comprenden hoy y que todavía están en Siria, ¿sí? Entonces eso estaba el apóstol Pablo enseñando en medio, allí, si tú miras, ¿sí? Si tú miras en el mapa, Turquía, ahí está pegado con Siria y con Grecia y con Italia, ahí están muy cerca. Y allí el apóstol Pablo estaba enseñando a la sabiduría humana, a los grandes sabios, ¿sí? De pronto has leído sobre los 7 sabios, ¿sí? Tales de Mileto, y luego de los 7 sabios vienen todos estos filósofos griegos, ¿sí? Que hablamos anoche, como Pitágoras, Anaxágoras, grandes filósofos. Y en el tiempo del apóstol Pablo estaba Séneca, ¿sí? Que era en ese momento. Y es importante que leas sobre este filósofo, donde el apóstol Pablo allí en esos territorios estaba enseñando, ¿sí? De la palabra de Dios. Y ellos, los corintios, estaban de alguna manera conocían de la sabiduría humana. Por eso el libro de Corintios nos va a hablar mucho de la sabiduría, ¿sí? La sabiduría griega. Entonces, él dice allí en el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea de Pablo, sea de Cefa, sea del mundo. Entonces, allí el apóstol Pablo con este libro, en este cuadro bíblico aquí, en esta parte donde está Primera de Corintios capítulo 3 que estamos leyendo en esta noche, él está diciendo, ¿sí? Ustedes tienen que estar en el fundamento. Y el fundamento que yo prediqué allá y que todos debemos tener, sea en ese momento o sea en este tiempo, el fundamento debe ser Cristo. La doctrina tiene que ser Cristo. Y cada uno de nosotros debe edificar sobre ese fundamento. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo allí, en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, es tarea individual de nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, y los que estudiamos de las cosas de Dios, es tarea a nosotros sobre edificar. Pero tú vas a sobre edificar de acuerdo a lo que tú lees en las Escrituras. El fundamento tiene que ser Cristo. El fundamento tiene que ser esta palabra. Tú no te puedes dejar guiar por mandamiento de hombre, por hombres que hablen hermoso, ¿sí? Y te dejes persuadir. Tú tienes que estar concentrado en la palabra de Dios. Cristo tiene que ser el fundamento tuyo. Jesucristo tiene que ser el fundamento donde tú vas a montar las bases de la creencia en Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio. Luego que se entera de que ellos estaban siguiendo dentro de su iglesia, estaban haciendo unas divisiones. Entonces, allí debe estar nuestro fundamento en Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo le está tratando de decir. Y él dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento tiene que ser Dios. Dios tiene que ayudarte a crecer en el conocimiento, ¿sí? De Él. Dios tiene que ayudarte. Tiene que, de alguna manera, formarte en ese crecimiento. Allí, todos los días, usted leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Va a encontrar ese crecimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Y es importante, entonces, de alguna manera, leer y estudiar, ¿sí? Para no ser ignorante. Cada día tenemos que nosotros
aprender de la palabra de Dios y del mundo, de la tierra. Hay que aprender, ¿sí? Hoy yo me puse a estudiar la diferencia que hay entre mar y océano, ¿sí? Que en el mundo existen 57 mares. Y yo solamente pues siempre me he concentrado en el mar Caribe que está arriba en el norte de Colombia. Y el mar Mediterráneo, que lo estudio constantemente porque pues estudio el Antiguo Testamento. Pero hoy que estaba leyendo sobre los mares, encontré que en el mundo existen 57 mares, ¿sí? Y 5 océanos, ¿sí? Entonces, todo esto es importante de estudiarlo, de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Para tener un conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de enseñarles a ellos. Le dice, bueno, está bien que tengan sabiduría, está bien estudiar el universo, la tierra y todo eso está bien, pero la sabiduría de ustedes debe estar puesta en Jesucristo. Entonces nosotros estudiamos, ¿verdad? Estudiamos sobre la sabiduría humana, sobre de pronto la profesión que usted tiene, eso está bien, ¿sí? Como el caso mío, que me pongo a estudiar estos libros aquí de matemática para aprender sobre los números. Y en estos días pues me he puesto a estudiar sobre este mapamundi. Y bueno, eso está bien, pero el apóstol Pablo escribe en una carta y todo lo que sé, lo tengo por basura con el fin de agradar a Cristo. Entonces es importante que usted comience a estudiar y a tener conocimiento, ¿verdad?, de las cosas para no dejarnos engañar. Entonces es importante que comencemos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Entonces hoy, para concluir, la importancia de este capítulo que acabamos de leer es que el apóstol Pablo les aclara a la iglesia de los Corintios y les dice, está bien, Apolos predicó y hizo un trabajo allá en la iglesia, pero no tienen por qué adorarlo y seguirlo a él. Porque tanto así que Apolos está allá con el apóstol Pablo y ellos peleándose, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 15, o en el capítulo 16, perdón. El Apolos, del que ellos están allí siguiendo, está con Pablo allá en Éfeso. Entonces, ellos estaban divididos acá y Apolos allá en Éfeso con Pablo, ¿sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, estudiar aquí la palabra de Dios. Y él le dice, bueno, no estén divididos, no estén pensando en adorarme a mí como Pablo, adorar a Apolos o adorar a Pedro. Adoren a Jesucristo. El fundamento en la cual la fe de ustedes debe estar es en Jesucristo. Es en Jesucristo. Y ahí le dice, bueno, está bien, yo puse el fundamento y otro puede edificar encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahí comienza el apóstol Pablo de alguna manera a decirles a ellos, eso que ustedes están sobre edificando y que hoy se predica y que a través de la historia de estos 20 siglos que han habido muchos predicadores, esa predicación que se hace hoy, eso va a ser probado con el fuego en el día del juicio. Ahí lo dice, le está diciendo el apóstol Pablo. Entonces está bien que prediquen sobre madera, bueno, eso quiere decir la doctrina, ¿sí? La doctrina. Y ahí hay mucha doctrina que cada uno de ustedes ha investigado y ha estudiado sobre la falsa doctrina. Entonces el apóstol Pablo dice, está bien que se predique de esa falsa doctrina, pero eso que se predica, eso va a ser probado en el día del juicio. Entonces, para concluir, la meta de nosotros debe ser Cristo, así como el apóstol Pablo le está diciendo a ellos. El fundamento de ustedes debe ser Jesucristo, 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 ¿sí? Jesucristo. No pongan un fundamento en los hombres, porque los hombres fallamos. ¿Cuántos pastores no fallamos? ¿Cuántos misioneros, apóstoles, adoradoras, ¿sí?, no fallan? Y entonces cuando falla un hombre de esto, muchos se caen junto con él. ¿Y por qué se caen? Porque pusieron el fundamento en ese hombre, ¿sí? Iglesias grandes que se han caído por estar poniendo el fundamento en el pastor. Y yo en eso sí he tratado de decirle a la iglesia, no esté poniendo en el fundamento en la vida mía. Y nosotros no debemos estar poniendo el fundamento en hombres, en apóstoles, famosos apóstoles.
No, Señor, el fundamento suyo debe estar en ser Cristo. Que hay apóstoles, sí, la Biblia habla de los apóstoles, pero son unos instrumentos nada más. O eso es lo que yo leo, ¿sí? Entonces son instrumentos, son canales que nos ayudan a conocer del Dios. Pero no debemos estar adorando a esos hombres. La adoración de nosotros es para Dios, la adoración de nosotros es para Jesucristo, y hasta allí nada más. He terminado la media hora de reflexión. Te invito para mañana en 1 Corintios capítulo 4. Y bueno, que Dios nos ayude a leer la palabra de Dios para aprender de eso, de la palabra de Dios, que Él nos enseñe. Ora en tu casa, declara que estás en bendición, que Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario, que eres negativa o negativo para ese tal COVID-19 y que tu vida es una vida de bendición, y cuando salgas a trabajar, sal lleno de victoria, lleno de bendición, lleno de vida, lleno de esperanza. No te influyas en el miedo y el terror. Cristo es el centro de tu vida. Haz una oración y esa es los mejores elementos de bioseguridad que debes tener en la vida tuya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Solo tú eres la esperanza que nosotros tenemos. Solo tú eres el Rey de gloria en nuestra vida. Llénanos de ti, llénanos de tu amor. Perdónanos, oh Dios, porque somos pecadores. Esta carne tiende al pecado, pero tú me quieres ayudar, oh Dios. Gracias por los que se conectan y estudian conmigo la palabra tuya, Señor. Enséñanos tú. Nosotros nada más somos unos instrumentos que no sabemos nada. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Te espero mañana. Cuídate mucho.